positivas, gérmenes que comúnmente que son menos comunes que se pueden encontrar en los cultivos y algunos otros organismos que pueden producir, que pueden estar asociados a estas neutropenias febriles. Los hongos son muy raros de presentarse, como les dije, más son las bacterias, pero si los hongos se presentan, el paciente tiene altas tasas de mortalidad incluso, ¿no? Entonces, las bacterias más comúnmente aisladas en cultivos, ¿no? E. coli, por ejemplo, y dentro de las positivas, Staphylococcus aureus no deja de ser importante, al igual que Enterococcus o Streptococcus pneumoniae, menos comúnmente aisladas, ahí ustedes tienen, y hongos, virus, etc. Los pacientes que padecen mieloma múltiple tienen más tendencia a hacer neutropenias febriles por gram negativos. Los pacientes esplenectomizados, ustedes saben que incluso antes de una esplenectomía deberían de recibir vacunas contra gérmenes encapsulados como Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, eh, Streptococcus pneumoniae. Entonces, tienen más tendencia a hacer neutropenias febriles por gérmenes encapsulados. Pacientes con linfomas, gérmenes intracelulares, ¿no? Listeria, salmonella, Cryptococcus, Mycobacterium tuberculosis, leucemias, tumores del sistema nervioso central, neumocistis girovesi, ¿no? Entonces, incluso de acuerdo a la patología, yo puedo predecir qué tipo de gérmenes puede ser causante de la neutropenia de mi paciente. No, y obviamente para el diagnóstico de las neutropenias es importante una buena historia clínica, un buen examen físico, donde por acción de la quimioterapia fundamentalmente se produce una serie de lesiones a nivel del epitelio. Entonces es necesario hacer un buen examen de la piel del paciente, de la cavidad oral, de los pulmones, ¿no? O de la región perineal muchas veces. Entonces, en busca de focos infecciosos que me ayuden a cubrir adecuadamente a mi paciente. Si yo encuentro lesiones a nivel de la cavidad oral, de la región perineal, entonces debería iniciar tratamiento de amplio espectro para bacterias gram positivas. Si tiene problemas a nivel de pulmón o a nivel intestinal, entonces los carbapenems pueden ser apropiados. Si una vez iniciado la fiebre continúa y se prolonga más de 7 días, debería iniciar antimicóticos, ¿no? Endovenosos, por supuesto. Entonces, una vez que he hecho un examen físico adecuado a mi paciente, entonces yo estoy en la posibilidad de iniciar un tratamiento antibiótico empírico e indicar exámenes. Y obviamente, previo al indicar antibióticos, tengo que hacerle un hemograma, un perfil hepático renal adecuado, de repente electrolitos, dependiendo del caso del paciente, glicemia, etc. Los los hemocultivos, por supuesto que están indicados. Ustedes saben que el hemocultivo es importante porque a pesar que, no, que solo un 20 a 30% de mis pacientes con neutropenia febril voy a poder detectar el microorganismo causante de esa neutropenia, a pesar de ese 20 a 30%, pero sí vale la pena. Porque una vez detectado, entonces a ese microorganismo se le va a hacer los test de sensibilidad respectivos, como ustedes saben, y de acuerdo a ese test yo puedo identificar cuál es el mejor antibiótico para mi paciente, ¿no es cierto? Entonces los hemocultivos generalmente son dos tomas, no es un hemocultivo por una toma, sino son dos tomas, ¿no? Si el paciente se toma de ambas flexuras o si tiene catéter del catéter y de la flexura, etc.
Entonces, los test microbiológicos de las zonas de infección, por ejemplo, si mi paciente tiene úlceras en la cavidad oral, tengo que tratar de hacer cultivos de esa zona o cultivos de orofaringe, etcétera. Y finalmente, las pruebas de imágenes, y si estoy sospechando de una neumonía, mínimo tendré que hacerle una radiografía. La prueba que tiene mayor rendimiento para determinar una neumonía a veces es una tomografía, ¿no? Entonces, el conjunto de todas estas acciones va a hacer que yo tenga un diagnóstico mucho más preciso en mi paciente y tenga un manejo adecuado de mi paciente. Entonces, lo ideal es este escenario, ¿no? Que mi paciente tenga una neutropenia febril, que yo pueda identificar, mi paciente viene con neutropenia febril, yo identifico el foco de infección, si es una neumonía, una infección urinaria o una lesión en la piel, etcétera, y que yo pueda aislar el patógeno, ¿no? O sea, le hago un hemocultivo o un urocultivo y aíslo el patógeno, el microorganismo. Y de acuerdo a eso, obviamente, eh, a este tipo de pacientes se puede catalogar como una infección microbiológicamente documentada. Yo voy a hablar de una infección clínicamente documentada cuando mi paciente tiene neutropenia febril, hay un foco clínico de infección, de repente una celulitis, una neumonía, pero no he logrado aislar el patógeno. Y eso es en la mayoría de casos. Recuerden que solo un 20 a 30% de los pacientes con neutropenia febril se les llega a aislar el patógeno. En cambio, en el casi 70-80% no voy a aislar el patógeno. Entonces, ese grupo de pacientes se conoce como pacientes con infección clínicamente documentada. Y voy a tener otro grupo de pacientes que hacen la neutropenia febril, pero de repente no encuentro el foco clínico y tampoco estoy identificando el patógeno. Entonces, es una fiebre inexplicable. Entonces, tengo que saber identificar si ese mi paciente es un paciente con alto riesgo de complicaciones graves o es un paciente con bajo riesgo de complicaciones graves. Y para eso hay que hacer una evaluación inicial, ¿no? Si es un paciente de alto riesgo, entonces tengo que iniciar un tratamiento endovenoso de amplio espectro. Voy a, voy a ingresar, voy a hospitalizar a ese mi paciente y, y probablemente su hospitalización sea prolongada. En cambio, si es un paciente de bajo riesgo, tal vez lo pueda manejar con antibióticos orales nada más. Entonces, acá ustedes van a encontrar todos los pacientes que van a ser de alto riesgo para presentar complicaciones, ¿no? Entonces, desde el conteo de neutrófilos, como ya les habíamos adelantado, sobre todo pacientes con neutrófilos menor a 500, con neutropenias prolongadas, más de 7 días. Hay un score de MASC, si este score es menos de 21 puntos, o hay otro score de CISNE, si este es mayor o igual a 3, ¿no? Y asociado a todos los criterios que están descritos, revísenlo. Hay algunos pacientes que usan estas drogas, alemtuzumab o el uso de células de una terapia con CAR-T-cell. Entonces son pacientes que pueden tener alto riesgo de hacer este tipo de complicaciones o pacientes que tienen el cáncer no controlado o están en progresión de enfermedad, pacientes con insuficiencia, con evidencia de insuficiencia hepática, que está definido por cifras elevadas de aminotransferasas mayor a 5 veces el valor normal, o que tienen una insuficiencia renal
que está definida por depuraciones de creatinina menores a 30 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, todas estas condiciones hacen que sean pacientes con alto riesgo para presentar complicaciones, ¿no? Acá está ese índice de más, entonces hay que llenar todos estos criterios, solo es para que lo conozcan, chicos, esto es más para un tema de especialistas. Y esto sí es importante, ustedes tienen que saber que vamos a tener dos grupos de pacientes, pacientes de alto riesgo, con alto riesgo de mortalidad, y pacientes de bajo riesgo, después de hacer esos scores. Entonces, los pacientes de alto riesgo generalmente son pacientes que tienen una neutropenia severa, pero la duración es más de 7 días. Son pacientes con comorbilidades, con un score de más menor a 21 de Cisne 3 y hay una disfunción hepático-renal significativa, mientras que los pacientes de bajo riesgo, pacientes, si bien es cierto, tienen una neutropenia severa, pero es una neutropenia que de poca duración. El paciente no tiene comorbilidades, su índice de masa es mayor a 21, el cisne es de 0, no hay disfunción renal o hepática significativa. Entonces, estos pacientes de bajo riesgo, generalmente los voy a manejar de repente ambulatoriamente con terapia oral. En cambio, estos pacientes de alto riesgo necesitan definitivamente hospitalización y manejo con antibiótico terapia endovenosa de amplio espectro. Riesgo de neutropenia febril por tipo de tumor, sobre todo los tumores hematológicos, pues, ¿no? Dentro de los tumores sólidos, cáncer de mama. Tumores hematológicos son los más frecuentes de hacer neutropenias febriles, leucemias, linfomas, ¿no? Fíjense, en tumores sólidos el riesgo de neutropenia febril es del 5 al 10% y se caracteriza por bajo riesgo de complicaciones severas. En cambio, en tumores hematológicos, casi el 80-95% de los pacientes con leucemia va a tener neutropenias febriles y si es un tumor hematológico no leucemia, hay un riesgo del 20 al 25%, por ejemplo, los mielomas múltiples, ¿no? O sea, generalmente en los tumores hematológicos hay más riesgo de neutropenia febril. Lo vamos a dejar ahí, chicos.